A concluir su sexenio, ¿cómo va a entregar Pemex? Y, en su opinión, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para impulsar la paraestatal? Lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que se usaran más energías limpias, y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo, no va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética, y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración. Tan es así que todo lo que hemos extraído de petróleo ha sido compensado. Es decir, con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos y hasta más. Y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita, para cuidar el petróleo, y es una herencia para las nuevas generaciones que se debe de cuidar. Eso yo creo que fue un avance. Otro avance es la eficiencia en el manejo de Pemex, porque antes, no solo por la eficiencia, sino por la falta de eficiencia, sino por la corrupción, se invertía mucho en donde no hay petróleo, o donde cuesta mucho extraer el petróleo, porque no les importaba extraer el petróleo, sino les importaba entregar los contratos a empresas particulares, sobre todo extranjeras, y eran buenos negocios para las compañías petroleras y malos negocios para la hacienda pública. Cuando llegamos nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más sacar el petróleo. Mientras el petróleo, como todos sabemos, pues está en el sur, sureste, en tierra y en aguas someras, no profundas, y ahí nos invertía. Entonces cambiamos eso por completo. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer el petróleo que lo que costaba antes. Si antes costaba extraer el petróleo $15 por barril, ahora nos está costando $8 extraer un barril de petróleo, que se vende en $60. Entonces hay más eficiencia porque no hay corrupción y porque se fortalece a Pemex. También ayudó mucho a acabar con la corrupción, todo eso ha ayudado. Y el resultado, pues, es que paramos la crisis en la producción petrolera, en la extracción de petróleo. ¿Por qué no pones la gráfica sobre extracción de petróleo? Para que vean cómo iba. Ya estábamos comprando petróleo crudo para las refinerías, ya se había llegado a ese extremo. A estas alturas, si hubiesen mantenido la misma política, estaríamos comprando petróleo crudo, porque van a ver la tendencia. Mire cómo iba. Este es 2004, 3.343.000. Esto se debe porque aquí, unos años antes, empezaron a intervenir pozos en Cantarell para extraerles todo, inyectar nitrógeno para darle presión a los pozos y sacar todo el petróleo. Entonces se llegó a esta cantidad, que es récord, 3.383.000. Nada más que con lo que hicieron con esa intervención le quitaron toda la presión natural a los pozos, hubo una explotación irracional. Y el Cantarell, que nos pudo haber durado más tiempo, lo agotaron. Cuando estamos hablando de 3.383.000, nada más del campo Cantarell, eran como 2.500.000. Y ahora Cantarell lo que produce son 150.000 barriles diarios. Pero miren, este es Fox, ya al final empieza a caer, ya este es Calderón, está acá, y aquí empieza Peña, y aquí nos dejaron a nosotros, y lo tenemos, pero esta era la tendencia. Estos son 15 años
consecutivo de caída y nos costó levantar. Entonces, también le voy a pedir al director de Pemex que venga a exponerles, porque Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al gobierno y sí le hemos ayudado porque pagaban de derecho a Hacienda 65% y este año del 24 van a pagar 30%, porque es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar los mexicanos, y lo que querían era destruirla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, destruirlas. Tenemos garantizado petróleo. Precisamente ayer se llevó a cabo una operación que es muy importante para México. Cuando se licitaron los bloques con la reforma energética para la explotación del petróleo, se entregaron 110 contratos y se habló de que con esa reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, íbamos a tener producciones equivalentes a los 3 millones de barriles diarios. Si ustedes revisan los considerandos de las leyes que se aprobaron cuando la reforma energética, ahí se establece. Todo eso fue un fracaso rotundo. Se dieron los 110 contratos y solo 3 empresas invirtieron. Esto es Pemex solo, y de las empresas particulares deben de estar produciendo como 40,000 barriles diarios. O sea, todo el escándalo de la reforma energética se reduce a eso, a 40,000 barriles adicionales. Nada. Nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a modificar los convenios, que los íbamos a respetar, porque afortunadamente el pueblo de México tomó la decisión de que se llevara a cabo un cambio y no les dio tiempo de seguir destruyendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque sí se esmeraron. En el caso de Pemex, acabaron con la industria petroquímica, la dejaron convertida en chatarra, y era una industria que era de las mejores del mundo. Y en el caso de la refinería, imagínense, en 40 años no hicieron una nueva, y las 6 que dejaron también convertidas en chatarra. Ya estaban vendiendo partes de las refinerías, pero ahí sí llegamos y ya se levantó la refinación, porque pues hicimos una nueva refinería. La verdad, estamos haciendo 3, porque estamos haciendo una adicional, una planta coquizadora en Tula, con una inversión de alrededor de $3,000 millones, y estamos haciendo otra planta adicional coquizadora también en Salina Cruz, con una inversión de $3,000 millones, más la refinería de Dos Bocas. Además, compramos la refinería de Deer Park en Texas y llevamos invertidos como $80,000 millones en las 6 refinerías que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35% de su capacidad, y las tenemos ya en 70% de su capacidad, y las vamos a subir más, porque no se les invertía nada, porque el propósito era venderlas, privatizar todo el sector, si acaso quedarnos nada más asociados con empresas particulares en la extracción de crudo, no darle valor agregado a la materia prima y comprar toda la gasolina en el extranjero. Todo eso es lo que estamos cambiando. Ya no compramos tanta gasolina en el extranjero, y yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina. Ya se produzca en México toda la gasolina que consumimos. ¿Y qué cosa recomienda?